esos 33 años que Él estuvo aquí con nosotros, Él fue suficiente para demostrar al mundo que solamente en Él hay salvación. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que se ha levantado de la tumba de los muertos. Él es el único que puede perdonar al hombre, al pecador, al que al pecado lo acusa. Recuerden que Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte, y esa paga el Señor ya la dio por nosotros. Entonces es importante entender del versículo 1 en la carta 1 de Romanos, del 1 al 7, el apóstol Pablo en el verso 1 se presenta y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice, apartado para el evangelio de Dios. Descubrimos en Gálatas capítulo 1 que dice Pablo que él fue apartado desde el vientre de su madre y le fue revelado Jesucristo a él para que lo predicase a nosotros los gentiles. Por eso que Pablo en el verso 4 dice que fue declarado, hablando de Jesucristo, que fue declarado hijo de Dios, no por señalamiento de hombre, ni porque alguien dijo que Jesús simplemente era el hijo de Dios, dice, sino que fue Dios mismo. El Espíritu Santo dio testimonio de Jesús. ¿Cómo? Resucitando de entre los muertos. Entonces el Espíritu Santo dio testimonio acerca del Señor Jesucristo, que Él es santo, que Él es lo que dijo ser y que Él es el único Dios, porque la Biblia dice: solo tú eres santo. Y la razón por la cual Jesús es el único santo es porque se levantó de la tumba y la muerte no pudo retenerlo. Dice Hechos capítulo 2 que era imposible que Jesús fuese retenido por la tumba, por la muerte. ¿Por qué? Porque no se halló engaño ni maldad en su boca ni mentira. Era imposible que Jesús fuese retenido por la tumba. La tumba es la evidencia del ser humano, que el ser humano ha sido pecador cuando muere. A lo mejor cuando alguien muere quizás dice: no, yo no soy pecador, yo voy a morir, pero yo no soy pecador. Pero déjeme decirle que el mayor testigo de que es un pecador es usted, porque el pecado da testimonio de que usted es un pecador. Si una manzana da manzanas, ¿qué significa de qué es el árbol de manzanas? Si un mango de un árbol de mango da mangos, ¿qué significa que el árbol será que tendrá necesidad el árbol de decirle: tú eres un mango? No, porque él da mangos. Si una planta de bananas da bananas, ¿será que la planta de bananas tiene necesidad de decirle que ella es una planta de bananas? No, ¿por qué? Porque la misma planta está diciendo: yo soy una planta de bananas porque doy bananas. Ok, igual puede ser con cualquier género de plantas, una de chile, una de tomate, cualquiera está diciendo que ella es una planta de tomate porque da tomates. Bueno, así por esa razón también el hombre no hay necesidad de que le digan que él es un pecador, porque él mismo da testimonio de que él es un pecador, porque la paga del pecado es la muerte, y la única forma de comprender que uno no es pecador es que lo sepulten y que se levante. Eso es lo que identifica al hombre que no es pecador. Pero sin embargo, si el hombre no se levanta de la tumba, eso es un pecador. ¿Ok? Entonces, por esa razón, porque el hombre es un pecador, necesita de alguien que lo salve de esas garras, de ese poder. Y el único que se pudo salvar de ese poder es Jesucristo. Por esa razón es que el apóstol Pablo predica a Jesucristo como el único Salvador, como el único que se levantó de la tumba. Y esa es la razón por la cual el libro de los apóstoles, que es Hechos 4:12, dice que el ser humano no tiene salvación en ningún otro nombre. O sea, en pocas palabras, en ningún otro Dios, en ningún otro Salvador, porque no hay otro sino solamente en Jesucristo. Y eso ya estaba profetizado en Isaías. Isaías dice que no hay más salvadores que Él, no hay más Dios que Él fuera de Él. Por eso dice que si alguno quiere ser salvo, tiene que acudir a los pies del Señor Jesucristo. Oseas, también el libro de Oseas 13:4 también dice: le dijo el Señor a Israel, profetizándole anteriormente por los labios del profeta Oseas, porque dice: no conocerás otro Dios ni otro Salvador fuera de mí, sino solamente a mí. Y esa profecía se cumplió con Jesús. La única forma de conocer que alguien es santo es que se levante de la tumba, y eso es lo que el apóstol Pablo está predicando del 1 al 7, que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos a través del Espíritu Santo, que fue el que lo resucitó. ¿Ok? Y ese Espíritu Santo nos va a visitar a nosotros si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Entonces es importante entender la carta de Romanos del 1 al 7. El apóstol Pablo está hablando también, ahí mismo cita en el verso 7, en el verso 6 y el verso 7, explica que los gentiles son llamados también a pertenecer de Jesucristo, a ser salvos. ¿Cómo puedo yo pertenecer de Jesucristo? Esa es la pregunta. La única forma de pertenecer a Jesucristo es creyendo el Evangelio, la buena noticia.
Recuerden que Juan capítulo 1 dice que a los que creen en su nombre Dios les ha dado la autoridad o la potestad o les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Usted no puede ser hijo de Dios si no ha recibido y si no ha creído el evangelio. Por eso es necesario que sea bautizado, porque siendo usted un pecador no tiene herencia en los cielos. Necesita ser perdonado, porque el pecado, lo que es la carne y la sangre, no va a entrar al reino de los cielos. Solamente entran los santos, los justificados, los que son perdonados. Y el evangelio es el llamamiento a que el hombre venga a pertenecer a la familia de Dios a través del evangelio de Cristo Jesús. Por eso es importante creer el evangelio, y por eso el apóstol Pablo lo presenta como la única opción del ser humano para que el hombre se salve. En el Romanos capítulo 1 y el verso 8, ahí en adelante, hasta el verso 15, el apóstol Pablo dice que él es deudor. ¿Dónde dice eso? Ahí del verso 8 al verso 15, el apóstol Pablo dice que él es deudor a todos. A los inteligentes, se refiere a los sabios. El verso 14 dice a griegos y a no griegos, a sabios y a los que no son sabios, soy deudor. ¿Deudor a qué? A predicar el evangelio. El apóstol Pablo dice: yo estoy endeudado con todo el mundo, porque Dios me dio este precioso y glorioso evangelio de predicarlo a la gente. ¿Por qué razón? Porque toda la gente necesita creer el evangelio, oírlo. Ya depende del hombre, si el hombre lo rechaza o lo sirve. Lo que Dios no quiere es que usted quede sin oportunidad. Lo que Dios no quiere es que usted quede sin esperanza. Dios quiere brindarle la esperanza. Eso depende de usted, si usted quiere creerlo o no quiere creerlo. La condenación no viene porque usted simplemente fue un pecador. La condenación se consuma en el ser humano cuando el ser humano rechaza su única esperanza, que es Cristo Jesús. Por eso usted no va a ser condenado simplemente por los pecados que usted cometió. Los pecados que usted cometió simplemente eran sus testigos de que usted era un pecador. Por si usted se excusa en aquel día y dice: yo no cometí pecado, pues sus pecados le declaran a usted y le gritan que usted es el pecador, y la tumba lo remata y diciendo: porque nunca te levantaste y nunca te soltaste de mí, por esa razón eres pecador. O sea que la misma tumba y el mismo pecado lo enjuician a usted. Por eso es importante creer el evangelio, y por esa razón el apóstol Pablo dice: yo soy deudor a todos, al que es torpe, al inteligente, en pocas palabras, al griego, a sabios y a no sabios, a pobres y a ricos, a todos, a gentiles, a judíos, a todos. Dice Pablo: yo soy deudor a todo el mundo, a árabes, a chinos, a todo. Yo soy deudor, dice el apóstol Pablo, de predicarle la buena noticia, porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos pecaron, y en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, que todos pecaron. Romanos 3:23 dice que todos se descarriaron, toda la humanidad agarró por el camino del pecado, y por cuanto agarró por el camino del pecado, la paga del pecado es muerte. Y como Dios sabe que todo el ser humano se va a perder, necesita el evangelio a través de Cristo Jesús, la salvación. Y si el hombre desecha esa salvación, ya no hay más esperanza. Por eso el apóstol Pablo dice en verso 1:14 de Romanos, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a ustedes que están en Roma. Esta carta le escribe a los romanos, que también los romanos necesitan salvación. No importa que allá en Roma se haya la iglesia llamada católica, la iglesia tradicional. La iglesia también, esa llamada iglesia, que sabemos que no es la iglesia de Dios, también necesita salvación. Por eso la palabra de Dios habla y dice: salir de ella, salir de medio de ella, pueblo mío, para que en aquel día no recibáis sus plagas. También los romanos y todo el mundo está invitado a salir del mundo, a salir de la tradición, a salir del pecado, porque el hecho de estar en una religión no lo va a salvar, a usted lo salva Cristo. Por eso es importante que nosotros prediquemos el evangelio, y que entendamos que todo ser humano necesita oír el evangelio, creerlo y recibirlo para ser salvo. Pero Dios a usted no lo condena, porque la Biblia dice: Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que en Juan capítulo 3 dice, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El hombre ya está condenado, el hombre ya está perdido. Es por eso que se envió la salvación. El Señor Jesucristo dijo: yo vine a buscar lo que se ha perdido. Todo está perdido, todo. Pero hay una esperanza para el que quiere estirar su mano. Le voy a poner un ejemplo. Si nos hallamos en la mar, el ser humano así era. Le voy a poner un ejemplo: el ser humano así era, y le voy a poner una ilustración. Todo el ser humano se hallaba en medio de la mar, y entre la mar hay cocodrilos, hay todo tipo de animal. Y ese animal, ese barco, si se voltea ese barco, toda la humanidad cae, así como el Titanic, toda la humanidad cae al agua. Pero yo le voy a hacer una pregunta. En ese momento, si a usted le enviaron una ayuda, si usted está en el barco se voltea, se rompe y todos caen al agua, y va a haber todo tipo de animal ahí en el agua, usted está exento de morir allí en los dientes, en las garras de un animal de esos.
Pero si a usted pasa a alguien en una barca o en un barco pequeño y a usted está en el agua ahogándose y alguien le grita y le tira la cámara y le dice, bueno, tómate de ahí y súbete a mi barco, yo te voy a salvar y te voy a llevar a la orilla allá para que estés salvo. Yo le hago una pregunta, ¿usted dejaría ir esa oportunidad si se hallara muriendo en ese momento? Le apuesto que no, quizás no. ¿Por qué razón? Porque usted quisiera salvar su alma. Es una ilustración de lo que sucede en el ser humano. Todo el ser humano se desplomó de la presencia de Dios. Todo el ser humano se halla en peligro de muerte. Pero cuando el ser humano se halla, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras usted tiene vida, ahí está pasando a usted cerca de un barco que le está estirando la mano y le está diciendo, súbete a mi barco, yo te voy a salvar, yo te voy a llevar. Eso es lo que produce el evangelio en el ser humano. Ahora le hago preguntas, si el ser humano se muere en ese rato al no darle la mano a la persona que lo quiere salvar en el pleno mar, ¿será que es culpa del que le dio la mano o es culpa del que no quiso? ¿Quién es culpable ahí? Del que no quiso. De la misma manera el evangelio está haciéndole una invitación al ser humano. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy deudor a predicarle a todo el mundo, porque todo el mundo se haya desplomado en la mar y va a ser mordido por las garras del enemigo. Y si el ser humano se pierde, en aquel día no va a culpar a Dios. Porque esto de que se pierde no es simplemente que murió y dejó de existir. Recuerden que el pago del pecado es la muerte. Y muerte no nomás significa dejar de existir en este cuerpo. La muerte espiritual es lanzado al lago de fuego, al infierno, al olvido, allá donde Dios ya no se va a hacer presente jamás. Por eso Apocalipsis, si no me equivoco, Apocalipsis 15:4, 15:14, dice que el que se haya anotado en el libro de la vida del Señor ya no sufrirá pérdida, o en la primera resurrección que Cristo venga, ya no sufrirá pérdida o dolor de la segunda muerte. Porque hay una muerte espiritual que el Señor lo va a resultar al ser humano para juzgarlo en aquel día en el juicio, en el gran trono blanco. Y cuando el Señor juzga al hombre, el hombre se va a hallar culpable. ¿Por qué razón culpable? Porque la única salvación que él tuvo, la única esperanza, la desechó. Por eso el ser humano es culpable de su pecado y culpable por desechar el evangelio de Cristo Jesús. Cristo dijo, el que si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir, y aquel que muere en sus pecados será señalado como culpable. Entonces es importante entender esto, que el evangelio es nuestra mano que el Señor nos está estirando para subir al barco, para alcanzar la salvación, para que el Señor nos lleve allá a la orilla con Él y podamos estar por siempre con Él en los cielos. En el verso 16, Romanos capítulo 1 y el verso 16, el apóstol Pablo aclara del evangelio y dice en el verso 16, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué razón? Porque dice, es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar a todo aquel que cree. El evangelio es el poder de Dios. Mire que Dios desnudó su brazo de poder a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es esa salvación. Cristo Jesús es ese poder que el ser humano necesita para vencer lo que lo acusa. Por eso nosotros tenemos la esperanza que estamos en Cristo Jesús. Pero aquel que deseche esta salvación ya no va a tener más esperanza. Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y también al griego. En el verso 17 es uno de los versículos claves de la carta de Romanos. El apóstol Pablo toma 11 largos, escuchen bien esto, el apóstol Pablo toma 11 capítulos largos, fíjense, 11 capítulos largos para hablar del contenido del evangelio. ¿Por qué el evangelio es el poder de Dios? ¿Y por qué el hombre necesita el evangelio? Porque en Romanos capítulo 1 y el verso 16, el verso 17, vean lo que dice, algo lindo. El verso 17 dice el apóstol Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vean lo bonito de esto. Dios ve que todo el hombre es culpable. Dios ve que todo el hombre es culpable, pero en el verso 17 es el versículo, uno de los versículos más grandes de la carta de Romanos. ¿Por qué el verso 17? Porque el verso 17 dice que en el evangelio, o sea, en la predicación del evangelio, dice se revela. Escuche esto, esto es lindo. Se revela. ¿Qué es lo que se revela en el verso 17? Se revela la justicia de Dios para el ser humano. O sea que el ser humano, aunque se haya perdido, se haya muerto en pecados y se haya culpable, el evangelio contiene algo. Es como una cajita. Es como una cajita. Yo le hago un ejemplo de una cajita. Una cajita, cuando a usted le dan un regalo, usted se pone contento, vean. Se pone contento, toma la cajita, le dan un regalo en su cumpleaños o llámese lo que sea. Le dan un regalo y usted dice, wow, qué bonito, dice la cajita. Si la cajita es hermosa, el regalo va a traer algo bueno, ¿no? Usted agarra la cajita y dice, ¿qué será? O cuando es su cumpleaños, ¿no? Que está desesperado por abrirla para ver qué es lo que trae dentro. Ya uno hasta quiere correr a los invitados para abrir ese regalo. No se desesperan. Bueno, Dios, fíjese lo que hace Dios esto. Le voy a poner un ejemplo.
Cuando alguien recibe el evangelio, ¿sabe qué es lo que está recibiendo? Un regalo de Dios. Un regalo. No por su cumpleaños. Porque, entonces, ¿por qué Dios me da un regalo a mí si yo no lo merezco? Porque Dios es Dios. Cuando usted cree el evangelio, Dios a usted lo bendice con este regalo. Este es el evangelio. Usted toma el evangelio y usted dice, pero esta cajita, el evangelio, ¿por qué le llaman el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿O qué contiene el evangelio? Bueno, el verso 17 se lo explica. Lo que hay dentro de la cajita. Cuando usted cree el evangelio, usted está recibiendo un regalo que Dios le está dando, que es la salvación. Recuerde que la Biblia dice, por gracia sois salvos. ¿Y qué más dice en Efesios 2:8? Dice, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Dios le está dando un regalo. La gente no, a veces la gente no ve lo que ha recibido de Dios. Ha recibido una cajita, un regalo de parte de Dios. El evangelio es un regalo que Dios le está obsequiando a todo creyente. Lo que tiene que hacer el creyente es abrir esa cajita y ver qué contiene. Lastimosamente a mucha gente se le da esta cajita y no la abre. Pero es que el evangelio, ¿qué contiene? Verso 17 dice, porque en el evangelio se revela, se encuentra, o se halla ¿qué? La justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que yo siendo pecador, Dios dice, mira, tú eres pecador. Y el pago del pecado, ¿qué es? O el regalo del pecado, ¿qué es? La muerte. Dice Dios, tú eres un pecador, yo lo sé. Tú eres un pecador. Dice, pero adivina qué. ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué pasa? Abre tu cajita, ¿qué crees que te doy ahí? En tu cajita, en la cajita puede venir infierno, puede venir cielo, puede venir juicio, puede venir acusación, juicio, o puede venir salvación. Pero ¿qué creen? Cuando Dios le da una cajita a alguien y alguien acepta esa cajita, ese regalo, lo abre y lo primero que ve es, wow, ¿qué dice ahí en la cajita? Salvación, justicia. La justicia es uno de los atributos de Dios que Dios le pone al hombre, porque Dios es justo. Supongamos, Dios siendo justo hace eso y le dice Dios, yo soy justo. Y estos que están aquí delante de mí son pecadores. Son pecadores. A ver, venga, Emerson, venga para acá, Angelito. Venga para acá usted. Venga para acá, no le dé pena. Es lo que hace Dios con cada uno, mire. Supongamos, Dios ve que llegamos todos ahí. Venga para acá. Como pecadores. Pecador. Usted no ha sido bautizado, pero ya va a ser bautizado muy próximamente. Necesita ser bautizado. Necesita entender esto, porque si no, usted no queremos verlo en el cielo. Usted por ser pequeño no significa que usted ya tiene conocimiento y conciencia de pecado. Y debe de saber que el pago del pecado es la muerte. Y la muerte no significa caer al suelo. La muerte significa estar separado de Dios por siempre. Por eso lo primero que el hombre debe buscar, ¿qué es? La salvación. ¿Qué dice Mateo 6:33? Busquen que el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? Su justicia. ¿Por qué? Porque les dije que en el versículo de Romanos capítulo 1 y 17, ¿qué dice? Dios revela en el evangelio, ¿qué? Su justicia. Por eso dice, busquen su justicia. O sea, busquen ese regalo que yo les tengo. La justicia de Dios es un atributo de Dios. Y Dios, sabiendo que el hombre viene a Él como pecador, cuando el hombre viene a Dios como pecador, miren lo que hace Dios. Uno de sus atributos, uno de tantos. Él es santo, Él es soberano. Él es omnisciente, omnipresente. Él es el Dios poderoso. Son atributos de Dios. Él es santo. Pero mire lo que hace. Él también es justo. Y Él va a acusar al mundo porque el mundo es injusto. El ser humano es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque a pesar de que es pecador, rechaza la justicia de Dios. Pero mire Dios qué lindo. Cuando el pecador viene a Él, Dios hace esto. Dios dice, bueno, yo soy justo. Yo soy el rey. Yo soy el que yo salvo al hombre. Pero la única forma de salvar a Dios, dice, tengo que ponerle mi justicia. Entonces, ¿qué hace Dios? Es esto. Vea. Dios dice, me voy a quitar mi saco de justicia. Y hace esto Dios, mire. Lo pone aquí. Lo pone aquí y lo cobija. Y ahora Dios, en lugar de mirar a alguien desnudo y descubierto, ahora ve a alguien que Dios lo ve y que lo ve con la justicia de Cristo. Y cada que Dios ve a un ser humano, ¿qué dice Dios? Dice, tiene las vestiduras del Cordero de Cristo. Y ahora ¿qué? Ahora en descargar el día del juicio, descargar yo mi ira sobre él, descargar mi coraje, mi ira, porque a causa del pecado, el pecado se hallaba en él, pero sus pecados han sido ¿qué? Cubiertos, quitados. ¿Y qué dice Dios? Y el pecado que había en él, ¿qué sucedió? Está cubierto. ¿Cómo? Con Cristo. Está cubierto con Cristo. Tiene vestiduras ¿qué? De santo, justificadas con la. Entonces por eso Cristo, así siéntese. Cristo se despojó y Él nos cubrió con sus vestiduras. Él fue desnudo en la cruz y nos cubrió con su justicia. Y Corintios dice eso. El justo murió por los injustos. El que no era pecador por los pecadores.
y nos cubrió ¿qué? De su justicia, de su vestidura. Y hoy ya Dios ve que somos justos. Para el mundo somos pecadores. Si usted habla con un familiar de usted habla con cualquier conocido, a usted no, para ellos usted es el mismo. Usted dice, no, tú estás aquí, tú vas a morir al igual que yo. Pero ellos piensan que la palabra muerte es dejar de existir en este cuerpo. No, la palabra muerte es separación de Dios. Recuerden que dice la Biblia, dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 6:23, que dice, la muerte no dice dejar de existir en el cuerpo. No, la muerte es, dice, separación de Dios. Pero la justicia, el saco que Dios le pone, lo hace al hombre cercano a él, para el hombre verlo justo. Entonces es una ilustración que le estoy dando a usted, que entienda qué importante es la justicia y qué importante es aceptar el regalo que Dios nos está dando. Ahora vamos avanzando en el verso 18 en adelante, y mismo vamos a ir en orden, pero déjeme explicarle antes de brincarme. Fíjese que la carta de Romanos son 11 capítulos. Fíjese qué tan importante es la justicia del Señor. Son 11 capítulos que el apóstol Pablo explica la justicia de una manera y de otra. Y el apóstol Pablo toma a Abraham como ejemplo, a Noé y a muchos profetas, hombres que dieron testimonio de Dios, que se pararon delante de Dios y que Dios les dijo, ustedes son justificados no porque son buenos, no porque no pecaron, ustedes son personas justificadas porque me creyeron a mí, porque pusieron su confianza en mí. Ya que Dios, el hombre, es imposible que se justifique por un acto que él hizo. Usted puede darme a mí lo que usted quiera. Usted puede tratarme como usted quiera. Usted puede regalarme lo que usted quiera. No, porque el hermano Iván es un siervo de Dios, yo le voy a dar esto para quedar bien. Yo sé que Dios sí, eso Dios se lo va a aplaudir a usted, porque usted lo hizo conmigo. Y Dios le va a aplaudir, y usted va, tarde que temprano, usted va a recibir lo que usted siembra, ¿no? Porque lo que el hombre siembra cosecha. Pero eso sí, eso es bueno delante de Dios, claro que sí, buenísimo. Pero eso no me justifica a mí. Eso no me dice que yo voy a estar bien delante de Dios. Aunque usted regale todo, sigue siendo un pecador. Usted necesita aceptar la justicia de Dios para que Dios no lo vea como pecador. Porque la Biblia dice en Gálatas que si el hombre, y también en Timoteo, si no me equivoco, dice que si el hombre se pudiera justificar sobre los actos, sobre la ley, el hombre no hubiera necesidad de haber muerto Cristo. Pero Cristo murió al ver que aunque el hombre regale todos sus bienes, jamás será justo delante de Dios. La única forma de ser justo de Dios es que aceptar el regalo que Dios tiene y abra su cajita y reciba la justicia. Deje que Dios perdone su maldad, su pecado que hay en usted. ¿Cómo? ¿Cómo puede suceder ese acto? Bueno, aunque aquí en la tierra es un acto simbólico, el bautismo en los cielos se hace algo hermoso. En los cielos se le está perdonando la culpabilidad del hombre. Por eso la palabra de Dios habla acerca del bautismo, que el hombre debe ser bautizado, invocar al justo en las aguas, revestirse, porque Gálatas dice que todos los que estáis vestidos de Cristo, que todos los que estáis revestidos de Cristo, bautizados en Cristo, ¿qué dice de Cristo? Están revestidos, porque el hombre estaba desnudo, el pecado lo dejó sin nada, en miseria, el pecado lo hizo pecar. Por eso que si usted echa a andar su mente en su vida pasada, usted ha sido infiel. No diga que no, usted ha sido mentiroso, drogadito, ha sido borracho, ha sido de todo, usted ha sido de todo, pero eso era lo que lo condenó, no, simplemente eso daba a entender que usted era un pecador, eso es todo. El hecho de que usted tome no lo condenó, el hecho de que usted haya robado, haya sido infiel, usted no se condenó ahí, no, usted nació condenado en pecado. David dijo, en pecado fui concebido y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que lo condena al hombre? Repito, rechazar el evangelio, rechazar su única esperanza. El barco ya se desplomó en el mundo, ya todos están en el agua ahí ahogándose, pero ahí mismo llega el evangelio y da la cajita, recibe la mano, abre la cajita, ahí viene la justicia de Dios. Por eso es que el evangelio es el poder de Dios, porque ahí en el evangelio, verso 17, Romanos 1 dice, se revela la justicia de Dios. Vamos a brincarnos al verso 18. Vean lo que dice en el verso 18, cómo empieza el apóstol Pablo ahí mismo. Dice, porque la ira de Dios se revela, otra revelación, se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que dice que, de modo que no tienen excusa. Vea que Dios dice, a mí no me hacen tontito. Vea lo que está diciendo Dios ahí en el verso 1 al verso 18. En el verso 18 al verso 20. Dice Dios, a mí no me van a hacer tontito como ustedes se hacen a cualquier persona allá en la tierra. No.
Dice Dios, ve lo que dice Dios. Dios revela ahí que el hombre no tiene excusa. ¿Por qué dice? Si usted lo dice, lo voy a leer otra vez. Esos 3 versículos, vean, vayan poniendo atención. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Contra todo pecado, toda inmundicia. La ira de Dios, el enojo, se revela de Dios contra todo eso. Dice, de los hombres, con injusticia, de los hombres que detienen con injusticia. Vea que el ser humano detiene la verdad de Dios. El hombre se hace que no conoce a Dios. El hombre dice, no, Dios no existe. O Dios acá, y el hombre se justifica. O hay quien dice, no, Dios sí es real. Pero piensa que porque dice que Dios creer, yo creo en Dios. Creer en Dios no significa creer que Dios existe. Creer en Dios significa creer lo que Él dice. Porque Dios dice también que eres pecador. Tienes que creer eso, que eres pecador y que necesitas salvación. Dios no le beneficia si tú te salvas o no te salvas. Le duele que es diferente porque eres su creación. Le duele a Dios que es diferente porque eres su creación. Yo si tengo una mesa que acabo de comprar y la mesa mía se me arruina, el dolor, voy a sentir compasión porque era mi mesa, gasté en mi mesa. Bueno, Dios gastó el esfuerzo en crearla a usted y Dios le dolería, pero ahí el dolor sería para usted que se pierde, su alma. Porque Dios va a seguir siendo Dios sin que usted crea o no crea. Si usted cree, usted se beneficia, y si usted no cree, usted se condena. Dios va a seguir en el trono, en las alturas. Después de usted, Dios va a seguir reinando con la iglesia, con los hombres que le creyeron a Él. Lo van a seguir adorando miles de ángeles y millones de los que creyeron en Él. Pero si usted no, usted va a estar en el infierno ardiendo si desecha el evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Con injusticia dice que los hombres detienen la verdad de Dios. Verso 19, vea lo que dice: porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto. En pocas palabras, la evidencia de que Dios existe. Alce los ojos al cielo. No me diga que los cielos se hicieron solos. No me diga que la luna está detenida ahí. No, esa es la evidencia. Por eso Dios puso evidencia en el mundo entero. La luna, el sol, para que todo el mundo lo viera, que hay un Dios que existe. La luna, el sol. ¿De dónde viene la lluvia? Ahorita veníamos y estaba llueve. Explíqueme cómo viene la lluvia. ¿Quién la envía? La lluvia no cae sola. ¿Cómo la lluvia se regula y se detiene al mismo tiempo? Eso es lo que dice que la naturaleza de Dios, los cielos y todo, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, todo, la tierra, todo lo que existe, habla de que Dios lo hizo todo. Esa es la obra de Dios. Usted es una obra de Dios. ¿Cómo usted se hizo solo? No, es que fue papá y mamá. Así, papá y mamá son fabricadores, son hechos de seres humanos. Papá y mamá crían al hombre. ¿O sí? ¿No fue Dios? ¿No dice la Biblia, acuérdate de tu creador? ¿O fue papá y mamá? No, papá y mamá es una pareja que Dios usó y bendijo y les dio un hermoso hijo que son ustedes. Pero detrás de ahí hay alguien que papá y mamá no conocen. ¿Quién? Un creador que mientras mamá estaba ahí, Dios estaba trabajando en el vientre de mamá, haciéndome a mí y haciéndolo a usted. Por eso dice la Biblia, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Porque tenemos un creador. Él creó todas las cosas. Fue Dios. El hombre es pecador, pero tiene un creador. Dios no se equivocó al crearlo pecador. Dios no lo creó pecador. Usted peca porque usted es pecador. Porque a usted le gusta optar por esas razones, por el pecado. Pero más sin embargo, Dios no lo deja ahí aunque usted es un pecador. Dice Dios, no, te voy a presentar la cajita del regalo, acéptala. Aquí aunque tú eres pecador, te voy a justificar, te voy a declarar inocente. La palabra justificación es que aunque yo soy culpable, Dios me declara inocente. Dios, pero yo soy pecador, sí, pero como aceptaste la cajita, la abriste el evangelio, y en el evangelio se halla la justicia de Dios, se revela. Por eso yo te justifico. Mi justicia te la pongo a ti para verte justo, aunque eres un pecador, pero hoy día ya tienes el saco de la justicia. Y por eso dice que el hombre no tiene excusa. Vea, dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder. ¿Qué es el poder? El poder de Dios. Qué gran poder para hacer esos cielos, esa luna. Explíqueme cómo se tiene la luna, le vuelvo a repetir. Ese es el poder de Dios. Dice su eterno poder y deidad. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Se hacen visibles. Vamos a abrir esos ojos. ¿Quién no ve los cielos? Si toda la humanidad alzara sus ojos a los cielos y viera las estrellas en la noche, la luna, el sol y todo esto que se pone, la lluvia. Esto es lo que dice la Biblia. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente que visibles, o sea, las podemos ver. Nada de que no puedo ver. ¿Ok? Por eso no hay excusa. Y por eso dice la Biblia ahí mismo, siendo entendidas por medio de las cosas que hechas. Siendo entendidas, o sea que Dios es real, que Dios existe y que lo que Dios dice se va a cumplir. Siendo entendidas, ¿de qué manera? Por todo lo que está hecho, que es el cielo, la estrella, la tierra y los árboles. Hábleme de todo eso, cómo se hace, cómo se produce todo.
La ciencia trata de explicar la existencia de Dios, pero jamás lo van a lograr. Porque fue Dios que los creó a ellos, no ellos a Dios. Dios es el primero de todas las cosas. Y antes de Él no hay nada que subsista. Todo subsiste por Él, por su palabra. Nosotros, inclusive la ciencia trata de explicar que el ser humano vino a través de una explosión. Tratan de explicar que la humanidad vino a través del mono. La ciencia siempre está buscando echar a Dios fuera de su creación, pero no se dan cuenta que son ciegos, que no logran entender la magnitud y el poder de Dios. Solamente los que hemos creído en el Evangelio nos ha abierto los ojos el Señor. El Señor Jesús dijo: yo he venido a este mundo para los ciegos, para que los ciegos que no ven, vean. En pocas palabras, para los más insensatos, para los que no se hacen tan sabios, para los que tienen hambre de sed y de justicia, para los que quieren conocerme. Yo vine para esos ciegos. Dijo: yo he venido para abrirle los ojos a ellos. Dijo: pero también vine para aquel que ya se cree ver, que se cree inteligente, que se cree sabio, para que quede ciego, para que quede en su pecado, por cuanto se pone su corazón duro. Recuerde que eso lo dice también Corintios. Dios escogió de lo más vil y de lo más menospreciado, de lo necio del mundo, lo escogió con un propósito. ¿Para qué? Para Él glorificarse y para poner en vergüenza al sabio, al entendido, aquel que se cree sabio. Por cuanto desechan la revelación de Dios, lo que Dios ofrece, por cuanto creen saber más que Dios. Si nosotros sabemos algo como predicadores y lo explicamos, es basado en la palabra de Dios. Ahí de nosotros, si nosotros hablamos más allá de lo que no está escrito. Apocalipsis dice ahí: de aquel que le quito le ponga. Aquí está escrito la palabra de Dios. Dice: siendo entendidas por las cosas hechas. Y termina diciendo el verso 20: de modo que ¿qué? Que no tiene ¿qué? Excusa. En aquel día no van a tener excusa ahí. No es que a mí nunca me hablaron. No se haga que usted entendió a través de un video, a través de algo usted entendió. No es que a mí nunca me explicaron bien como usted explica. No se haga. Que dice Dios: al final de cuentas, aunque nadie te haya hablado, los cielos te anunciaban que yo existía, la tierra, todo lo existente. ¿Cómo se produce una semilla? Explíqueme cómo echan una semilla en la tierra y cómo nace. Ah, no, sí, porque se pone una semilla. Sí, pero explíqueme quién trabaja debajo de la tierra y quién hace crecer esa semilla. Explíqueme cómo una semilla seca, que usted la ve seca de calabaza o algo, hasta la ponen a secar y luego la ponen a sembrar y luego esa semilla sale un árbol. Explíqueme cómo se dio. No es que es una semilla que explica la ciencia, que un granito que lo pone y se va abriendo en 30, 40 días. No, Señor. Yo sé lo que le da vida a todo. Dios es real, Dios existe. Usted mismo es un testimonio de que Dios es real. Ok, estamos en el verso 18. Y si seguimos leyendo, vamos a llegar más hasta el verso 2. Del verso de ahí, del 1 al 18, todo eso habla. Pero vamos a leer el verso 21 ahí en adelante, porque vamos a terminar. El próximo domingo vamos a continuar con el verso 2. Acuérdense de esto, estamos viendo la razón. La ira de Dios se revela. ¿Por qué explica Pablo que la ira de Dios se revela? Porque antes de esto explicó que el Evangelio es el poder de Dios y que ningún ser humano va a tener excusa. Por eso es importante que reciban el Evangelio, el regalo de Dios. Dice el verso 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón que fue entenebrecido. ¿El ser humano conoció a Dios o no conoció a Dios? No personalmente, pero a través de qué dice Dios me conocieron, a través de la creación. Él explicó anteriormente los versos que era a través de la creación que contaba la gloria de Dios. Y dice en el verso 2, vea lo que dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios entre sí y entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. ¿Ve? Dios, el hombre no le honra a Dios. Y no solo eso, el hombre se hace un ídolo de piedra, de papel, y se le arrodilla y le adora y le cantan y le danzan y le aplauden. ¿Eso cómo se llama? Eso Dios es entregarlos a qué? Por cuanto no glorificaron a Dios, no le dieron gracias. Cuando una persona adora un ídolo y se mete a todo eso, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Dándole gloria y honra, arrodillándose. ¿Y qué dice en el verso 24? Que Dios los entregó a qué. Por eso cuando alguien se arrodilla ante todo ese montón, ahí estábamos nosotros. Y ahí está mucha gente ahorita, arrodillándose a palos, a ídolos, porque Dios los entregó a una mente reprobada. Por cuanto no aprueban tener en cuenta a Dios, adoran, dice, ídolos de piedra, de papel, y les cantan y les aplauden y Dios los entrega. Por cuanto desechan
el amor de Dios. Porque dice, habiendo conocido a Dios, no le glorifican, como a Dios no le dan gracias. El verso 17 dice, el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Y de igual modo también los hombres se entregaron en lascivia unos con otros. El capítulo 1 de Romanos habla que el ser humano, todo eso que hay, homosexualismo, todo eso gay, todo eso que hay ahí, eso que es, que Dios los abandonó, Dios los ha entregado a su inmundicia, al deseo, concupiscencia es al deseo del corazón del hombre. El hombre siempre está deseoso de pecar, y dice Dios, si tan sediento estás de pecar, hártate y haz lo que te guste. Y entonces el hombre empieza a entregarse, que ya no se mete la mujer con el hombre, ahora es mujer con mujer, hacer relaciones sexuales, el hombre con el hombre, el niño con el niño. Y eso que es abandono de Dios, separación de Dios total. Por eso es el hombre que se tiene que inclinar a Dios y decirle, Señor, mis actos están diciendo que yo estoy lejos de ti. El evangelio es lo único que me perdona, que me acerca a ti y que me viste de justicia. Es importante que entienda el ser humano que sin Cristo está en pecado y morirá lejos de Dios. Y morir no es de abandonar este cuerpo, les explico una vez más. Morir es pasar la eternidad. Porque el hombre no crea que nomás dejar el cuerpo y ya dejó de existir. No, no, no. La Biblia dice en Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del hombre y el hombre va a vivir por siempre. Pero es aquí en la tierra donde el hombre opta si quiere vivir con Cristo o quiere vivir en el lago de fuego por siempre. Pero aunque suene duro, y aunque suene duro este mensaje, también hay un regalo bondadoso de parte de Dios, que es el evangelio, que Dios lo quiere justificar, lo quiere perdonar a través de este regalo. Por eso es importante que ustedes entiendan esto, que Dios lo quiere perdonar. No se contenten solo con oír, no se conformen solo con oír. Uy, qué bonito tuvo el mensaje, qué bien explicado. No, no, vivan para Cristo, acepten el evangelio, crean el evangelio, bautícense en el nombre de Jesucristo para que Dios los pueda perdonar sus pecados, porque si no se bautizan van a seguir siendo pecadores. Sí. No es que el bautismo, Pedro dijo, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados, porque el pecado es el único que lo va a condenar a usted. Necesita arrepentimiento. Y cuando uno se arrepiente, uno pide inmediatamente el bautismo en el nombre de Cristo Jesús, declarando que Jesucristo es mi único Salvador, abiertamente diciendo que voy a poner mi confianza en Jesús y que aunque soy un pecador, el que se levantó de la tumba hace 2000 años, me va a levantar a mí el día que venga, que no sé cuándo es, pero que el día que venga me voy con Él.